en esta palestra donde las voces se alzan y los caminos se bifurcan, donde el cristiano es romanista o testigo, o hay necios e insensatos, locos para contar relatos. que sobrevuelan el Imperial y las 11 calvas. Cuervo y campaneros blancos. En medio de esto, una pregunta que lo cambia absolutamente todo. ¿Estás enterado que Cristo murió y resucitó según la historia? Flavio Josefo, Plinio el Joven, Tácito, C.S. Lewis, Josh McDowell, Lee Strobel. Lee, culturízate, deja un poquito Netflix y lee más tu Biblia. Porque, como dijo Isaías, ay de mí, que soy muerto. ¿Por qué? Soy hombre inmundo de labios y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Y he visto con mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Aún así vive la vida, que vida solo hay una. Sí, vive la vida, pero como que hay un juicio con Dios, esperándote. Esto es M28 Humor, el Evangelio en acción, una noticia que invita a cambiar de infierno a cielo. No hay más. Así es. Verdad. Ok. Buenas tardes, Sevilla. Vamos a hablar de la Biblia, de la palabra de Dios y del Evangelio. Me quiero centrar en el relato de la crucifixión de Jesús. ¿Por qué? La palabra de Dios lo deja muy claro. A Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo murió? ¿Cómo murió por nosotros si no es con la crucifixión? Pues con más razón es un relato importante, es un relato central para la persona que quiere ser salvada, para la persona que dice ser cristiana. La crucifixión y la resurrección son relatos centrales del cristianismo. Nadie queda neutral ante el crucificado, ante Jesús. Todo el mundo reacciona a la crucifixión, todo el mundo reaccionó a la resurrección. Algunos se burlaron, otros se derrumbaron ante su sentimiento de pecado y otros simplemente creyeron.
Pablo lo deja muy claro, que todo el mundo tiene que reaccionar cuando escribió a los Corintios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. A lo mejor tú eres salvado, a lo mejor tú eres un verdadero cristiano. Si quieres te puedes quedar a escuchar, a lo mejor aprendes algo, pero si no puedes estar seguro de ser un verdadero cristiano, si no puedes estar seguro de ser verdaderamente salvado, entonces es cuando tú te tienes que quedar a escuchar. No porque te quiera convencer para que te hagas cristiano, no puedo, sino porque te voy a dar una información que ya tú decides qué haces con eso. Y es que hay un diagnóstico para el ser humano, un diagnóstico que nos trae a nosotros a estar aquí, y un diagnóstico que, como hemos leído, trajo a Cristo Jesús a morir. Hemos pecado, todos hemos pecado. Yo he pecado. ¿Quién no ha mentido al menos una vez? ¿Quién no ha sido castigado de pequeño por sus padres porque les desobedeció? Al final, todos formamos parte de ese grito unánime de la multitud y de los fariseos, estando delante de Pilatos, con Barrabás a un lado y Jesús al otro, y dijeron: crucifíquenle, crucifíquenle, entréguenos a Barrabás. Por cuanto el Evangelio dijo, y lo voy a leer: mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Esto está en el capítulo 15 de Marcos. Primera parte del diagnóstico: todos hemos pecado. Todos. Los que son única y exclusivamente humanos en naturaleza y en voluntad han pecado. Jesús, al no ser exclusivamente humano, no queda dentro de esta categoría. Segunda parte del diagnóstico: vamos a ser juzgados. Y es que la cruz de Cristo al final fue ese tribunal donde Dios mostró su justicia, por cuanto Pablo expresa a los Romanos capítulo 3, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Tercera parte de este diagnóstico: somos pecadores, vamos a ser juzgados y somos culpables, reos del infierno. Sin el sacrificio de Cristo, la condena es totalmente eterna. Como Jesús mismo mencionó: apartaos de mí, dice el Evangelio de Mateo capítulo 25, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí Jesús está dejando las cosas muy claras. No era necesario sufrir eternamente, no era necesario irse al infierno eternamente. Eso solo era para el diablo que se rebeló y para el tercio de ángeles que se rebelaron con él. Pero Jesús deja muy claro: hay un grupo de personas malditas por Dios que van a ir al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Nuestra razón de estar aquí, nuestra razón de, en pleno otoño-invierno, con frío, hablar en alta voz de la palabra de Dios, hablar en alta voz del Evangelio, es que haya cuantas menos personas en el infierno, mejor. Sabemos, por la palabra de Dios y por nuestra propia experiencia, sabemos que por mucho que yo esté hablando 15 horas
de la palabra de Dios, por mucho que yo esté hablando 15 horas de lo que Jesús hizo, por mucho que esté aquí una persona a las 15 horas escuchándome, eso no implica que vaya a ser salvado. Eso no implica que mi palabra sirva para convertir a esa persona, para convencerlo de que debe creer en Dios, de que debe volverse evangélico, protestante o lo que quieras, o cristiano. Pero estamos aquí con el objetivo de que haya cuantas menos personas en el infierno, mejor. Con el objetivo de que un día tú y yo nos veamos allí arriba con Dios en el cielo. Que podamos decir, hermano, no te conozco, pero bienvenido al mejor lugar posible, a la vida eterna. Hay 3 respuestas humanas ante la cruz. En otros mensajes parecidos habíamos visto 3 tipos de personas, 3 tipos de personas, tanto por proximidad como 3 tipos de personas por el poder que tenían. Veamos 3 tipos de personas según su respuesta ante la cruz. Los que se burlaron de Jesús, los que posiblemente jamás serán salvos, los líderes religiosos, los soldados romanos y el ladrón impenitente de la cruz. Ellos representan totalmente la incredulidad, la arrogancia y esa visión de innecesidad de salvación. Sinceramente, estas personas podrían ser salvas como tú y como yo, pero sí que es verdad que estas personas van un paso más allá del ser humano promedio. Estas personas se ven sin necesidad de ser salvadas. La palabra de Dios dice de estas personas que son necios que niegan a Dios, hipócritas que dicen creer mucho en su religión, pero no creerle a Dios. Y otra serie de cosas. Y la palabra de Dios menciona en el Evangelio, en la crucifixión de Jesús, a este grupo de los que se burlaron. Mateo capítulo 27 dice así: los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, dicen de Jesús. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Primer grupo de personas, los que se burlaron de Jesús en la cruz. Este grupo de personas posiblemente nunca sean salvas. Se burlaron de Jesús, no creían a Dios, creían demasiado en sus religiones, creían demasiado en lo que ellos podían hacer. Segundo grupo, los que se derrumbaron bajo la culpa. En este grupo tenemos a personas que fueron salvas y a personas que no son salvas. Y no es que la culpa por la que se derrumbaron, la culpa por la que huyeron, la culpa por la que hicieron diferentes cosas, les hiciese ser declarados injustos, ser declarados reos del infierno como todos los demás. Algunos fueron salvados. En este grupo tenemos a Judas, a Pedro y a los 9 apóstoles que huyeron. Dice la palabra de Dios: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió Judas y fue y se ahorcó, se suicidó. Esto está en Mateo capítulo 27. Lucas capítulo 22. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras que el Señor le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente.
Y Marcos capítulo 14, en el arresto de Jesús, habla de los otros 9 discípulos. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Estas personas, definitivamente, a excepción de Judas, fueron salvas, porque no se dejaron llevar por esta culpa que tenían, no se quitaron la culpa matándose, como lo hizo Judas al ahorcarse, sino que siguieron viviendo. No quisieron quitarse la vida porque habían negado al Señor, porque habían huido. Simplemente siguieron viviendo. Y tenemos el testimonio de que Pedro y los otros 9 apóstoles fueron salvos. Judas no tuvo tiempo para salvarse. Se quitó la vida y ahí se acabó. Se acabó su capacidad de ser salvado. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Tercer grupo y último, los que creyeron. En este grupo tenemos al ladrón de la cruz, el ladrón arrepentido, tenemos al centurión, tenemos a Juan y también tenemos a las discípulas. Reconocieron su pecado y confiaron en el Salvador. Al menos el ladrón de la cruz, Juan y las discípulas. No puedo decir con seguridad lo mismo del centurión. Sé que algunos eruditos pueden decir que este centurión luego será Cornelio, el centurión romano al que Pedro predica y es salvado, pero yo no puedo asegurarlo. Lo que sí te puedo asegurar es que el otro grupo de los que creyeron sí fueron salvados, porque reconocieron su pecado y porque confiaron en el Salvador. Lucas capítulo 23, hablando del ladrón de la cruz, él dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En el capítulo 27 de Mateo, dice la palabra de Dios: el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Juan, capítulo 20, hablando de las discípulas y sobre todo de Juan. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba Jesús, Juan, y les dijo: se ha levantado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y Juan, el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Y Lucas 24, versículo 9, hablando de las discípulas: y volvieron del sepulcro y dieron nuevas de todas estas cosas. Hay una obra redentora que es la de la cruz. Teniendo en cuenta este diagnóstico del Evangelio, esta mala noticia, que todos hemos pecado, vamos a ser juzgados, y el resultado de ese juicio es condenados, reos del infierno, hay una obra, una buena noticia para ser redimidos del resultado de ese juicio, la obra de la cruz. Jesús cargó la culpa de los burladores, de los caídos y de los que creen. Por cuanto la carta a los romanos así lo expresa: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, todos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Su resurrección, la de Jesús, demuestra que hay vida después de recibir el perdón. El Señor Jesús dijo en una ocasión muy importante para su ministerio, la resurrección de Lázaro. Él dijo en Juan capítulo 11: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Podríamos decir que la muerte de la que habla Jesús es una muerte física y exclusivamente una muerte física? Sí, podríamos decir.
que es física, pero también el apóstol Pablo expresó, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y sigue diciendo, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él, por Jesús, seremos salvados de la ira, de la condenación de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, hicimos las paces con Dios por la muerte de Jesús, de su Hijo, mucho más haremos las paces, estaremos reconciliados, seremos salvos por su vida. Hay un llamado del Evangelio que el mismo apóstol Pedro y el mismo Señor Jesús enseñaron. Es un llamado que va a salvar a tu alma. Jesús y el apóstol Pedro lo dijeron en varias ocasiones. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y convertíos. El apóstol Pedro continuaría diciendo, para que sean borrados vuestros pecados. 3 puntos de este llamado. Arrepiéntete de tu pecado. No basta solo con sentir ese remordimiento, esa culpita que sentía Pedro, esa culpita que sentía Judas. Ya vemos que sentir culpa no es suficiente. Judas se ahorcó con eso de la culpa. Ya vemos que sentir culpa no es suficiente. Pedro salió corriendo, no quería ni mirar a Jesús a la cara. Necesitas sentirte totalmente dolido por haberle fallado a Dios a causa de tu pecado hacia Él. Y muy importante, necesitas dejar tu pecado atrás. Amén. Necesitas dejar tu pecado atrás. Él le dijo a la mujer que habían pillado en adulterio, vete y no peques más. No que no vayas a recaer, no que no vayas a volver a pecar durante tu vida. No es eso, sino que dejas de vivir pecando. Eso es arrepentirse. Arrepentíos, dijeron ambos. Segundo punto, cree en el Hijo de Dios crucificado y resucitado. El Señor Jesús lo expuso en el Evangelio de Marcos. Creed en el Evangelio. Y el apóstol Pablo aclaró lo que es ese Evangelio. En 1 Corintios capítulo 15 dice Pablo, os declaro, hermanos, el Evangelio. Este es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Arrepentirse, creer en la crucifixión y la resurrección de Jesús, creer en el Evangelio. Y tercera parte de este llamado, recibe ese perdón inmerecido, no por obras, sino por gracia. Por cuanto la palabra de Dios enseña, por gracia, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, se enorgullezca. El apóstol Pedro diría que una vez te has arrepentido, una vez te has convertido, es decir, has creído en el Evangelio, recibes el perdón de pecados. Concluyo. El que se burla de Jesús, el que se burla de los que hablan de la palabra de Dios, se queda vacío. En palabras del apóstol Pablo, esto quiere decir, sin Cristo, alejados de la ciudadanía celestial de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto lo escribió Pablo en su carta a los Efesios capítulo 2. Como los fariseos, que aún para Esteban y Pablo eran condenados por negar a Jesús, pues el mismo Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 5, el que oye mi palabra
y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que se derrumba, Pedro, los otros 9 apóstoles, Judas, si no se hubiese ahorcado, el que se derrumba puede levantarse si mira al Salvador. El apóstol Pedro, que había negado 3 veces al Señor, que ni se atrevía a mirar a la cara a su maestro después de haber sido restaurado en el mar de Genesaret, fue bastante usado para esos primeros años de la iglesia como una de las columnas de la iglesia, junto a Juan y a Santiago. Y por supuesto, el que verdaderamente es creyente, que recibe la vida eterna. Y cantará, como todo cristiano debe de cantar en algún momento en su vida, estas palabras del apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 5. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Amén. ¿Quieres ser salvado? ¿Quieres ir al cielo? Llamado es muy sencillo: arrepentimiento de pecados, fe en el Evangelio y recibir el perdón de Dios. Nada más, nada menos. No hay obras de más ni obras de menos. Eso viene más tarde. Si haces esto, te he dado la información y puedes perfectamente no creerme, puedes perfectamente decir: esto que estás diciendo es mentira, ve a la palabra, escudriñala, estúdiala y corrígeme si me equivoco. Pero si haces lo que te he dicho, puedes ser salvo e ir al cielo, para que, como hemos dicho, le des a Dios, al Cordero de Dios, toda la honra, la gloria y la alabanza que solo Él merece. A Él sea la gloria.